Vamos a realizar la retroalimentación de la actividad número 4, Revoluciones en América Latina, 1770-1830. En el siglo XV, América fue descubierta por los europeos en los viajes realizados por Cristóbal Colón. Aunque para los europeos estas tierras eran nuevas y ellos se creyeron con el derecho de apropiarlas, en realidad pertenecían a múltiples comunidades indígenas, muchas de las cuales fueron sometidas y aniquiladas. Las riquezas de este nuevo mundo contribuyeron al esplendor de Europa y al fortalecimiento de las monarquías existentes, como la española. Sin embargo, tanta dicha no fue eterna, pues las constantes guerras con Inglaterra, la corrupción, la evasión de impuestos y las epidemias condujeron a la crisis de España. Por esta razón, para solucionar sus problemas, fueron creadas las reformas borbónicas, pero estas iniciativas generaron protestas de comerciantes, propietarios de tierra, arrendatarios y consumidores, pues muchos sectores de la población se veían afectados. Las reformas borbónicas estaban agrupadas de la siguiente manera: reformas administrativas, reformas políticas, reformas económicas y reformas religiosas. Vamos a revisar rápidamente cada una de ellas. La reforma administrativa. Resulta que el territorio americano, como es tan extenso y los europeos necesitaban recaudar riquezas, crearon entonces nuevos virreinatos. Ya existía el virreinato del Perú y el virreinato de la Nueva España. Adicionalmente, se creó el virreinato de la Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. En cuanto a las reformas políticas, se redujo la participación de los criollos en los cargos de gobierno, así como en los eclesiásticos y los militares. Es decir, que solamente podían acceder a estos cargos hombres nacidos en España. Con las reformas económicas se aumentaron los impuestos sobre la manufactura del tabaco, los estancos, el hilado de algodón y otros productos. Además, en 1778 se declaró el libre comercio en América, es decir, que América no solamente iba a tener nexos comerciales con España, sino con otros países. Tal es el caso de Inglaterra. Finalmente, la reforma religiosa impuso el regalismo, es decir, el control del Estado sobre la Iglesia. Con esta reforma, la Iglesia perdió el poder que tradicionalmente había ostentado. Manuela Beltrán fue una mujer santandereana que rechazó las reformas borbónicas, pues ella era comerciante de tabaco y el cobro de impuestos afectarían seriamente su negocio. Su osadía pudo costarle la vida, pues se enfrentó al régimen del gobierno español. Por ello, decidió huir y no se supo más de ella, pero su valentía se extendió generando la insurrección de los comuneros y otros levantamientos en contra del mal gobierno. En cuanto a los criollos, ellos también se vieron afectados. Con las reformas políticas no podían acceder a cargos públicos, es decir, que solo serían otorgados a los españoles peninsulares y no a los españoles de segunda categoría o manchados de la tierra, como eran llamados despectivamente, por el hecho de haber nacido de padres españoles, pero en tierras americanas. Este desprecio alimentó entre los criollos sus ansias por el poder, el cual era posible buscando la independencia. Por ello, muchos criollos apoyaron las luchas independentistas para derrocar al régimen de gobierno que la monarquía española instauró en América. En el año 1808, Francia, bajo el mandato de Napoleón, invadió a España. Así las cosas, el dominio de España sobre las colonias en América se debilitó, dando la oportunidad a los americanos de crear sus propias juntas de gobierno, que inicialmente
juraron fidelidad al rey, pero años más tarde buscarían la independencia definitiva de España. Mientras en Europa, España luchaba contra los franceses para poner fin a la invasión, en 1810 se dio en la Nueva Granada el famoso Grito de la Independencia, dando inicio al periodo conocido como la Patria Boba, llamada así porque fue una época de conflictos internos donde se disputaba el poder y la mejor manera de gobernar. Algunos consideraban que el centralismo era la mejor opción y otros opinaban que el federalismo. Esta disputa o periodo de indecisión duró 6 años, hasta cuando nuevamente aparecieron en el panorama los españoles que habían logrado recuperar el poder robado por los franceses y harían todo lo posible por restaurar también su poder en América. Fue así como enviaron un ejército liderado por Paulo Morillo, el pacificador, y se instauró un periodo conocido como la época o régimen del terror, en la que murieron fusiladas muchas personas que habían apoyado las ideas independentistas. A pesar de la reconquista española, las ideas independentistas no se apagaron. A mediados de 1819, el general venezolano Simón Bolívar emprendió una campaña para liberar al virreinato de la Nueva Granada del dominio español. Contó con el apoyo de Francisco de Paula Santander y de los soldados patriotas refugiados en los llanos orientales. El 25 de julio, los ejércitos patriotas vencieron a los españoles en la batalla del Pantano de Vargas, y el 7 de agosto del mismo año se llevó a cabo la batalla de Boyacá, donde los españoles nuevamente fueron vencidos, con lo que se selló definitivamente la independencia. 2 meses después de la batalla de Boyacá, se reunió un congreso en la ciudad venezolana de Angostura, y en esa reunión se unió a Venezuela con el territorio actualmente conocido como Colombia, Quito y Panamá, y se proclamó así una nueva nación bajo el nombre de República de Colombia, que más adelante tendría el calificativo de la Gran Colombia. En esa ocasión se nombró como presidente a Simón Bolívar y Francisco Antonio Sea como vicepresidente. Con la creación de la Gran Colombia, Bolívar pretendía crear una nación centralista lo suficientemente fuerte como para competir económicamente con las potencias europeas y además mantener su independencia. En 1830 se desintegra la Gran Colombia por diversas razones. Vamos a revisar algunas de ellas. Los enfrentamientos entre civilistas y militares. Los primeros buscaban gobernar de acuerdo con las leyes. Para ellos era esencial seguir la Constitución y así garantizar que el gobierno funcionara correctamente. Los segundos, es decir, los militares, a ellos les gustaba las decisiones rápidas y de mando. Les desesperaba el legalismo de los civilistas y se inclinaban más por el caudillismo y la dictadura. Otra razón, las grandes diferencias políticas que existían entre federalistas y centralistas. Además, existían diferencias entre Bolívar y Santander. Aunque trabajaron conjuntamente para consolidar la independencia, uno apoyaba el centralismo y otro el federalismo. Esta diferencia se acrecentó cuando Santander conoció el proyecto constitucional bolivariano en 1826, caracterizado por un fuerte centralismo y un presidente vitalicio, es decir, para toda la vida. Esta situación se agravó cuando Bolívar se nombró dictador. Otra razón, la falta de vías y medios de comunicación que impedía organizar y gobernar adecuadamente el extenso territorio. Tenemos también el descontento de la Iglesia por el cierre de los conventos de menos de 8 religiosos, y esto generó también el descontento de la Iglesia y el debilitamiento de la unidad gran colombiana.
Finalmente, Bolívar muere de tuberculosis y Santander toma la presidencia. Con esos acontecimientos se consumó el fin de la Gran Colombia.